todos los agentes culturales, críticos, artistas, comisarios, estábamos como en una especie de limbo cuando empezó la pandemia, sobre todo en el primer confinamiento, ya no sé por cuál vamos, para interactuar con lo presencial. Parecía que la cosa no iba para largo, no para tan largo. Entonces, la programación que ya estaba en los museos, bueno, pues había que, de alguna manera, hacerla accesible a que el público y los críticos que no podíamos movernos hasta allí la conociesen. Pero las restricciones fueron poco a poco haciéndose, bueno, más duras, en beneficio básicamente de poder sobrevivir. Y en esas tuvimos que inventar nuevas herramientas para afrontar esta situación que no tenía precedentes. ¡Qué gran revelación! Las visitas virtuales iban a ser algo fundamental, así que hubo que actualizar ese tipo de visitas e implementarlas con, bueno, realidad virtual, talleres, redes sociales en las que hubiésemos pensado que nunca hubiera cabido un museo. Esto requirió de una explosión de ideas nuevas por parte de instituciones, gestores culturales y artistas en tiempo récord y además, bueno, no por hacerlo rápido, perdiendo eficacia o perdiendo calidad, muchas veces reorientando presupuesto. Pero vamos a ver, ¿quién se imaginaba que un museo nacional fuera a abrir una cuenta en TikTok o en Instagram y a crear memes para difundir sus cuadros, incluso dotándoles de habla, creando narrativas transmedia y demás con un toque? Que lo del toque de humor es muy importante, bien importante, si no a estas alturas habríamos perdido la cabeza todos, yo me incluyo. Recapitulemos. Los memes cobraron tanta importancia que incluso saliendo del primer confinamiento nos encontramos con que muchas de las propuestas expositivas los incluían, porque había cantidad de artistas que habían estado trabajando sobre ello. Los adultos nos inspiramos en el lenguaje de los adolescentes y tomamos sus herramientas para hacerlas nuestras y para transmitir discursos que de otra manera hubieran quedado en un cajón en esta época tan oscura. Los más optimistas dentro de nuestro sector empezamos a, bueno, considerar que quizá era la oportunidad para cambiar de concepto, para dejar de hablar de consumo y centrarnos más en la idea de transformación social dentro del arte contemporáneo. Pero todo se distorsionó porque el mercado del arte tiene unas normas muy concretas para las cuales contribuye el sistema y si actuamos desde los márgenes de ese sistema, bueno, pues el mercado falla, se cabrea, genera más subastas y devalúa los precios. De manera que nos vemos obligados a seguir trabajando dentro del mismo sistema y ejercer una cierta resistencia. Vaya, sería como tratar de aplicar valores republicanistas viviendo en un sistema monárquico. Se me ocurre así de casualidad este ejemplo. ¿Y qué pasa con la museografía? Bueno, pues que centros públicos y centros privados ponen a disposición de la ciudadanía tanto visitas virtuales mucho más dinámicas que antes, como fondos bibliográficos de catálogos y libros de libre descarga. Parece que lo más difícil después del confinamiento es atraer de nuevo al público a los museos, ¿no? Esto es por el miedo a las aglomeraciones y los contagios en masa. Así que las instituciones españolas activan un protocolo de cultura segura. Pero no os penséis que esto de los memes ha terminado y del uso de redes sociales que no creíamos destinadas para la cultura, porque ahora hay un público joven que nunca se había acercado a un museo que está muy interesado a través de ella. Además, las visitas virtuales, como os decía, ya no son algo plano y estático, sino que se han dinamizado mucho y bueno, no compiten con visitar el museo físicamente, sino que complementan la experiencia. Surgen todo tipo de iniciativas didácticas y de mediación con talleres y con herramientas virtuales que luego también se pueden aplicar durante la visita física cuando se vuelve al museo. Aunque no queremos frivolizar y hay que estar abierto a todo sin que todo valga, la mayoría de celebrities que utiliza este tipo de herramientas en sus redes sociales fomenta que el público acceda a las webs de los museos y luego acuda a ellos. El papel de los curadores o los comisarios de arte y el de los que trabajan en mediación, incluso los historiadores de arte, bueno, se entrelazan todos y ofrecemos experiencias mucho más completas, así como proyectos transversales. La cultura pasa de entenderse como un mero entretenimiento para sobrellevar el confinamiento y los efectos negativos de la pandemia a promotora de la educación artística que nos beneficia a todos. No está siendo tan difícil volver al museo porque estamos, bueno, cerca de quienes son nuestros seres convivientes, pero mantenemos con los demás distancia social, las medidas de higiene, no utilizamos hojas de sala, sino que seguimos códigos QR, han vuelto los códigos QR. Otra cosa es que los museos y centros culturales ya no sean entendidos como lugares de turismo únicamente para turistas, sino que ahora se nutren de las visitas del público local
y ese quizás es un cambio de paradigma que necesitábamos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque no sé en qué momento estaréis viendo esta participación mía en el seminario Nuevas Museografías del Centro Atlántico de Arte Contemporáneo, pero estoy encantadísima de que me hayáis invitado a participar y espero que os haya gustado esta graciosa introducción que he hecho, que resume un poco los temas que vamos a abordar en esta intervención. El primero y principal creo que es, un poco retomar el hilo de cuál ha sido la historia de nuestro papel como agentes culturales en el desarrollo a lo largo de un año, de casi 12 meses ya, de la pandemia por coronavirus. Bien, desde mi punto de vista, yo esto lo vivo desde la Comunitat Valenciana. En Valencia nos pilla en marzo, que es el momento glorioso de las fallas, que desde 2019 fueron declaradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO y que estábamos en un momento de pura celebración. Habían comenzado hacía escasos días cuando se declara la pandemia y se decide que las aglomeraciones son un peligro y que por lo tanto se deben detener las fiestas, ¿no? En ese momento la decisión política, porque al fin y al cabo es una decisión política que estamos viendo que en diferentes comunidades autónomas se afronta de una manera o de otra y que la gestión, incluso estando en estado de alarma, pues dependió mucho de en qué ciudad estábamos, ¿no? Y de en qué comunidad autónoma estábamos. En este caso fue muy criticada, pero luego al revés, se tiró para atrás y fue incluso reprochado el hecho de que semanas antes de las fallas se hubiera dado la manifestación del Día de la Dona, del Día de la Mujer, del 8 de marzo. Estamos hablando de que las fallas se plantan el día 15 de marzo, que estaban a punto de ser plantadas cuando sucede la crisis sanitaria, y nos vemos abocados a replantearnos la fiesta y a guardar todos esos pequeños monumentos efímeros que son las fallas. Como sabéis, se queman el 19 de marzo de cada año y tiene una connotación de renovación y de alegría la quema de esas figuras, que están hechas además en estos últimos años con materiales que no son tan contaminantes como lo eran en el pasado, ¿no? O sea, hay un intento de adaptación y de acercarse cada vez más a lo que es la figura del arte contemporáneo y el artista fallero a la figura del artista de arte contemporáneo. Y en esas estábamos. Yo estaba muy feliz, estaba muy contenta que el año anterior además había participado en el Llibret de la Falla, en el libro, la edición que se hace sobre la falla municipal, que es la falla del ayuntamiento, es la más importante en ese momento, aunque todas las fallas son importantes y además generan mucha comunidad alrededor, ¿no? O sea, es algo que mueve muchos sentimientos. Yo no soy fallera, o sea, no lo he practicado desde dentro, pero soy valenciana, entonces, vivimos ese momento como de desconcierto y de qué está pasando y hacia dónde nos lleva, cómo vamos a poder luego recuperar este tiempo perdido, ¿no? Porque en ese momento pensamos que va a consistir en paralizar los eventos culturales unos meses, ¿vale? Llega el confinamiento y consideramos que paralizamos las actividades, pero que después de esa paralización va a haber una continuidad y que vamos a poder retomar nuestras actividades con una cierta normalidad, lo que intentaron llamar nueva normalidad, que de normalidad no tiene un duro, no tiene mucho. Y entonces lo que hacen muchos organismos es que posponen las actividades. Entonces, la programación se va solapando, porque claro, tenemos una programación que íbamos a desarrollar en X meses, en X semanas, y de repente se nos va a juntar con la de dentro de otros 3 meses y no vamos a tener espacios disponibles para poder llevarla a cabo. ¿Qué sucede? Que entre esas idas y venidas, algunas instituciones lo que proponen es desarrollar otro tipo organizar otro tipo de actividades, y actividades además que se puedan desarrollar a través de las redes, que se puedan desarrollar a través de internet. ¿Por qué? Porque en ese momento de locura flagrante y de temor y en parte depresión, ¿no? Por la soledad, por el aislamiento que se produce,
la cultura surge como, no deja de plantearse como un elemento de consumo, pero surge como un salvavidas, como algo que nos mantiene unidos los unos a los otros. ¿Recordáis cuando teníamos el típico vecino que salía al balcón a tocar la guitarra? Nosotros ni sabíamos que tocaba la guitarra, el que tocaba la flauta, que nos quejábamos cuando ensayaba tocando la flauta, pero de repente cuando estamos en confinamiento nos encanta escucharle y salimos a la ventana a escucharle y nos decimos hola y adiós, nos saludamos vecinos que hemos convivido durante años y que no sabíamos ni nuestros nombres, ¿no? Todo eso, que ahora casi ha quedado olvidado, sucede en un contexto en el que estamos absolutamente aterrorizados, con mucha incertidumbre y solos, muy solos. Entonces, ¿qué nos unen? Nos unen los eventos culturales y nos une todo lo que tiene que ver con lo artístico. Nos unen esas emisiones de circo desde compañías circenses que hacen vídeos cada uno en su casa, que comparten un montón de ventanitas en plataformas como Zoom o Google Meet y hacen llamadas a que los demás participen. Nos acostumbramos a las llamadas en grupo, también las videollamadas en grupo. Yo nunca he sido muy inclinada hacia las videollamadas, ¿no? Porque me gusta mucho más quedar en persona o no sé, cuando surgieron los audios de WhatsApp recuerdo que los utilizaba bastante, pero luego llegó un momento en el que me parecían conversaciones en diferido. Pensé, es que si esto evoluciona vamos a acabar inventando las conversaciones telefónicas de nuevo, ¿no? Porque es un poco paradójico que se envíen mensajes de audio en diferido. Y ahora voy a sonar super boomer. Comentarios aquí abajo, ok boomer. ¿Qué pasa? Que en ese momento todo aquello que nos une nos da la esperanza de que cuando haya una cierta recuperación, esa recuperación se va a traducir en valorar más los eventos culturales, en invertir más en cultura, porque nos damos cuenta que por supuesto es importante la salud, por delante de muchas cosas que antes creíamos que estaban a la par, ¿no? O sea, hay un punto en el que el materialismo se deja a un lado, ¿no? Que empezamos a plantearnos, bueno, es mucho más importante que mi vecino, mi vecina, que estemos al tanto el uno del otro de si nos encontramos bien, de si necesitamos algo. Ese trato humano y esa comunidad, esa creación de comunidad, es mucho más importante que si puedo o no puedo comprarme este objeto, ¿no? O sea, el materialismo pasa a un segundo plano y la comunidad se pone en el centro de nuestras vidas. Esa creación de comunidad precisamente en un momento en el que no podemos tocarnos, apenas podemos vernos físicamente y se producen esas paradojas que nos dan la sensación de que va a haber un cambio de valores, de que va a haber un giro, algunos llaman comunista o social comunista o en fin, pero realmente es una apreciación de valores humanistas, ¿no? Yo diría que es más bien como el humanismo crítico que planteaba Svetan Todorov en algunos de sus ensayos, pero a mí me hizo mucho pensar en uno en concreto que se titula La vida en común, ¿no? y que apunta pues, a todas estas cuestiones que apreciamos cuando necesitamos de los otros, ¿no? Y cuando al final juzgamos el mundo que nos rodea por la interacción con esos otros. En este sentido, esa interacción se plaga de cultura y de intercambio de materiales culturales. Porque empezamos a intercambiar enlaces de descarga de vídeos, de documentales, de obras de teatro. Os decía, fue muy importante el teatro y el circo al que pudimos tener acceso a través de internet en esos momentos y generó ciertas dinámicas que, como os decía, pensamos que iban a estar ahí para siempre. Esas dinámicas que consideramos que iban a estar ahí para siempre, no solo no lo estuvieron, sino que además cuando salimos del primer confinamiento, y como no sé en qué momento estáis viendo este vídeo, tampoco sé por qué confinamiento vamos, pero cuando salimos del primer confinamiento, en 2020, lo que sucede es que somos conscientes de que va para largo, que va para mucho más largo, que la cuestión de la pandemia no se arregla en 4 días con habiendo aplicado un cortafuegos a los mecanismos de transmisión, de rapidez de transmisión, ¿no? de la enfermedad, sino que hasta que no haya una vacuna segura y hasta que no haya varias tandas de vacunación
y haya un porcentaje de la población que ya sea inmune y otro porcentaje que lo haya superado con éxito el virus, pues seguimos viendo cómo crecen el número de personas infectadas, cómo no descienden las muertes. Hay un momento muy, muy deprimente de cifras, ¿no? Y entonces, bueno, nos volcamos en nuestros mayores, en qué ha pasado para que nuestra... Por eso os decía que es muy importante aquí la cuestión del humanismo crítico. ¿Qué ha sucedido en nuestra sociedad? O sea, cómo ha calado tanto en nuestras dinámicas como ciudadanos y como individuos el capitalismo neoliberal de usar y tirar, que no hemos respetado como deberíamos, no hemos cuidado como deberíamos de nuestros mayores, y que no estamos al tanto de qué le está pasando a una persona que vive a 5 pasos de tu casa, ¿no? O sea, cómo el individualismo se ha hecho mella en nosotros de una manera y se ha salido de rositas porque nosotros no lo percibíamos, ¿no? Y vivíamos para producir constantemente, sin ocuparnos de nuestra comunidad. Entonces, bueno, ese giro dura prácticamente como un espejismo, porque luego llega el duro momento de intentar retomar la actividad dentro del ámbito cultural, el mundo del arte contemporáneo, intentar retomar una actividad que, ya os digo, había aplazado muchos eventos y que por lo tanto también pues, no se altera la calidad de las piezas o de las propuestas, pero sí que es verdad que hay un descoloque muy grande de agendas. Entonces eso en la mayoría de artistas, por ejemplo, que además son personas que son autónomas, pues el autónomo, como sabéis, en nuestro país es de los que, bueno, es una figura que está muy maltratada, ¿no? Y que realmente a nivel de derechos del trabajador es profundamente frágil y que puede paralizarse el mundo, pero sus gastos siguen ahí. Si no trabaja, no gana. O sea, realmente hay muchísimas compañías de danza, de teatro, de espectáculo, performers, que si no van a taquilla, o sea, que viven trabajando a taquilla, ¿no? Y que si no les contratan las instituciones para realizar bolos, pues bueno, claro, si no pueden realizar esos bolos porque físicamente no podíamos, esos meses se han quedado totalmente parados económicamente. Sin embargo, los gastos han seguido surgiendo. Entonces, bueno, a todo esto hacemos frente. Por supuesto que yo creo que ahora mismo tenemos el mejor Ministerio de Trabajo posible, ¿no? Que se han ocupado, que la ministra de Trabajo se ha ocupado de intentar blindar nuestras vidas para que tengamos asegurados unos mínimos, ¿no? de vida digna ahora mismo, y que, bueno, los ERTEs, que ahora mismo pues yo conozco muchísima gente del mundo del arte que está todavía esperando a cobrar ERTEs, pero bueno, no son un ERE. O sea, el problema que estamos viviendo es que muchas compañías lo que han hecho es lanzar EREs y disolverse, que se han visto en la quiebra directamente. Pero previo a eso, pues surge una figura que todavía no existía, o no existía en esos términos, que es la del ERTE, y que permite que el Estado financie el no despedir, el mantener a esos trabajadores, para no despedirlos, para asegurarles que luego van a poder volver a tener su puesto de trabajo, pero que no generen los gastos pues, de seguridad social, etcétera, que se esperan en esos meses. Bien, cuando pasan esos meses y, insisto, buscamos la recuperación, nos encontramos con que la recuperación no es ni mucho menos fácil. La recuperación económica. La recuperación económica pasa porque haya una recuperación también a nivel psicológico. Los ánimos están muy crispados. Hay muchas quejas dentro del ámbito artístico. Se sale a la calle a manifestarse, respetando las medidas de seguridad, pero se sale a la calle a manifestarse. Todos los perfiles en redes sociales se ponen en negro, se realiza una huelga, que luego se pasa a un movimiento también en el que el rojo simboliza ese malestar, y hay, bueno, un apagón de actividad cultural para demostrar que la actividad cultural es tan importante para nuestras vidas que si se apaga, que si se deja que
que poco a poco vaya muriendo, nos perjudican todos. Entonces, para dar esa toma de conciencia, hay un movimiento muy fuerte en el que hay una respuesta, quizá no tan contundente como hubiera sido deseable, pero una respuesta por parte del Ministerio de Cultura y Deporte para dar ayudas a las compañías, como os decía, de teatro, de danza, artes escénicas, grupos artísticos, museos, para que las exposiciones puedan llevarse a cabo en condiciones dignas, todas las que han quedado en el tintero durante ese periodo. Pero bueno, es que esas ayudas dependen a nivel estatal del Ministerio de Cultura, pero luego también a nivel autonómico pues se han gestionado de unas maneras u otras, dependiendo de quién esté gobernando en cada autonomía. Es que esto es así de claro, o sea, y no será lo mismo lo que está ocurriendo en Baleares que lo que está ocurriendo en Canarias, que lo que está ocurriendo en Comunidad Valenciana. Aquí, especialmente en mi contexto, hemos tenido, por supuesto, todo se puede mejorar siempre, pero hemos tenido una respuesta muy rápida, porque la respuesta empezó no en este tiempo después que os estoy diciendo, que ha sido como el más traumático, doloroso, esa toma de conciencia de no hay una normalidad a la que volver, no vamos a tener lo que tuvimos, que ya había muchas quejas y muchas cosas que mejorar en lo que teníamos. O sea, no hay un estado ideal de retorno. Eso es una ficción, y es porque tendemos a idealizar nuestro pasado, ¿no? ¿Os acordáis de Karina, de todo, cualquier tiempo pasado fue mejor? Pues no, cualquier tiempo pasado no fue necesariamente mejor. Había mucho que mejorar en el ámbito artístico especialmente. Pero ¿qué sucede? Que vemos por un lado que el Ministerio de Cultura quizá está como demasiado volcado en el cine, en las artes escénicas, y los artistas de otras disciplinas pues se ven desamparados. Los museos públicos y privados intervienen con distintas iniciativas que cada una depende de la gestión de dentro del propio museo, ¿no? y centro de arte. Y os decía que en la Comunidad Valenciana, que es donde yo resido y donde este año he pasado más tiempo de mi vida, porque habitualmente soy una persona que por trabajo, al dedicarme a la crítica de arte y también al comisariado, aunque en realidad soy más crítica de arte que comisaria, y el mundo de la edición, o sea, realmente me muevo mucho, y ha sido el año que menos he viajado de mi vida, o sea, de mi vida laboral, de mi vida adulta laboral. Muchas veces echaba de menos el poder pasar tanto tiempo en casa, ¿no? y me quejaba de que a lo mejor porcentualmente el tiempo que había pasado un mes en casa había sido menos que el que había pasado fuera por trabajo. Bien, pues ahora he podido pasar más tiempo dentro de mi contexto, y eso ha provocado que conozca mejor cuáles son los mecanismos dentro de mi contexto, y conozca mejor también quiénes son los agentes culturales que lo están dinamizando, o que más ruido hacen, que más se mueven, que más necesidades ponen sobre la mesa, ¿no? Entonces, aquí lo que sucedió es que el Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana, activo durante los primeros días del primer confinamiento, o sea, en pleno marzo, ¿no? Cuando todavía, se dijo, hay que cerrar los museos, pero no se dijo qué se hace mientras estén cerrados, ¿no? Los trabajadores se van a su casa, ¿qué sucede? Pues mientras estaban cerrados, activaron una serie de actividades que tenían que ver con el hecho de tener que trabajar estando confinados, y lanzaron convocatorias. Por ejemplo, hubo, me parece que más de 80 proyectos lanzados, propuestos durante el confinamiento, para que no dejase de estar activa la comunidad artística. Y luego iniciativas, por ejemplo, como Cultura Online, que tuvo una muy buena acogida. Me parece que fueron 800 personas las que se presentaron, 800 y pico candidatos que se presentaron para 100 plazas, 100 proyectos que escogió un jurado independiente. Que en cada una de estas convocatorias también eso es interesante, que había un jurado independiente que podía elegir y seleccionar en función de los criterios de innovación y de calidad. Y esas 100 propuestas que fueron aceptadas tenían unas ayudas económicas, y se daba la particularidad de que eran para desarrollar esas acciones artísticas online, pero también aparte de conformar una exposición virtual, que no es la típica visita virtual al uso, sino que es algo mucho más dinámico y perdurable,
También físicamente, en cuanto se pudiera volver a abrir el centro, iba a tener cabida dentro del centro, ¿no? Y para eso ya se empezó a activar también dispositivos que permitieran visitar una exposición interactuando con piezas digitales sin necesidad de tocar los dispositivos, sin necesidad de una hoja de sala. Por eso os decía, en la mayoría de los casos, en los museos que dependen del Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana, como puede ser el Centro del Carmen Cultura Contemporánea, que es el Centre del Carmen en el que estaba pensando, que es donde se aloja la exposición finalmente Cultura Online, desde que vuelve a abrirse el centro, desde que podemos volver a los museos. En otros muchos centros también sucede que en diferentes puntos de España, pero también os diría que en centros internacionales fuera de España, pero dentro de Europa, vuelven a utilizarse los códigos QR, ¿no? Que a mí siempre me habían parecido bastante horrorosos y muy aparatoso tener que utilizar el móvil en ese momento para buscar que me derivase una página web, a un enlace. Solamente me seducían cuando era para interactuar con realidad aumentada, y ahora estamos viendo que todo lo que era un protolenguaje digital se ha convertido en nativo de esta época pandémica. Y los códigos QR han vuelto para librarnos de tener que consumir papel, por ejemplo, ¿no? O sea, ya no utilizamos la hoja de sala. El catálogo, aunque sigan existiendo catálogos físicos, la mayoría de instituciones esos catálogos los ponen en versión digital descargable para poder consultarlos, y leerlos y disfrutarlos desde casa. Se activan iniciativas que tienen que ver, os decía, desde el Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana, que tienen que ver con cultura en casa. O sea, directamente es Consorcio de Museos Comunidad Valenciana, CMCCV, a casa, en casa. Y a partir de entonces, muchos artistas que empiezan a utilizar ese hashtag están exponiendo en cultura online. Llegamos a una plataforma en la que vemos que tiene cabida artes plásticas, escénicas, videoarte, pero también pintores, escultores, que de repente quieren mostrar de una manera diferente su obra, diseñadores de moda también, que tienen cabida todas las artes. Y sienta un precedente importante a la hora de trabajar lo que es el concepto de exposición virtual. Porque hasta este momento, hasta que sucede la pandemia y tenemos que agudizar el ingenio de una manera brutal, lo que se entiende por una exposición virtual es meramente un vídeo que nos está informando de lo que hay en el espacio físico de la sala expositiva y cómo son las obras del artista en distintos planos, ¿no? Qué obras conforman esa exposición. Podemos hacerla en 360 grados, podemos tener aplicaciones de realidad aumentada, podemos implementar de muchas maneras, ¿no? Pero realmente el concepto de exposición virtual tiene algo de plano que en el momento de la pandemia se quiebra. Y se quiebra porque, ya os digo, agudizamos el ingenio y pedimos mayor interacción. Y pedimos una visibilidad y una posibilidad de comunicar mucho más grande, ¿no? Entonces, accedemos a más información sobre los artistas, que antes cuando veíamos el vídeo de una exposición virtual o un taller virtual también, porque es cierto que han surgido también muchas dentro de esa misma institución, pero también de otras, como por ejemplo puede ser, no siempre público, también privados. O mira, por ejemplo, se me ocurre la Thyssen. La Thyssen ha sido muy activa a nivel de talleres didácticos. Educathyssen, la verdad es que para mí es un departamento de mediación y de educación museística que es ejemplar. En este sentido, yo he tenido ocasión de asistir a visitas guiadas, de presenciar talleres didácticos en los que ya se utilizaban muchísimos mecanismos de innovación y se estaba muchas veces a la vanguardia de Europa en cuanto a talleres didácticos, y de capacidades didácticas, ¿no? Entonces, la manera de activar una colección de un museo también cambia. Y cambia mientras estamos en pandemia, pero ese clic que cambia durante el confinamiento se mantiene constantemente innovando cuando salimos de ese primer confinamiento. ¿Por qué?
Primero porque tenemos por delante la posibilidad de un nuevo confinamiento, ¿no? Porque en ese momento nos damos cuenta de que si nos hemos tenido que reinventar y algo ha estado a punto de paralizarnos casi totalmente, puede volver a suceder. Y puede volver a suceder no solo porque haya una nueva cepa del coronavirus que se transmita más rápido, que tal, noticias que estaba viendo hoy en televisión, que estaba ocurriendo en Reino Unido, ¿no? Bueno, que de hecho llevaba ocurriendo desde septiembre y no lo sabíamos. Nueva cepa del virus, que no necesariamente tiene que ser más letal, pero sí se transmite de una manera más rápida. Bien, pues este tipo de noticias, en este mundo tan interconectado, nos hacen tener la sensación de que hay que tener un plan B constantemente. Y los museos necesitaban un plan B. Estaba releyendo hace poco y quería recomendaros este libro de Paco Pérez Valencia, Tener un buen plan, la hoja de ruta de toda colección, el plan museológico. Lo tenéis en la editorial TREA. Bueno, la verdad es que es un libro al que yo vuelvo muchas veces porque me parece que, aunque sea un libro que ya tiene tiempo, que ya tiene años, las ideas básicas de una hoja de ruta para una colección creo que están en este libro, ¿no? Que contiene algunas de las ideas rectoras para que esa colección se mantenga viva. Bien, algunos museos han aprovechado que no tenían en ese momento capacidad para continuar la programación, o se había paralizado, o se les había alterado el orden de la programación. Al salir del confinamiento habían continuado, pero se les había alterado el orden. Han aprovechado para dar una vuelta de tuerca a su propia colección y mostrarnos la colección de una manera diferente y mucho más interactiva. Esos recursos, como os decía, los utilizan muy bien desde Educathyssen, desde el Departamento de Didáctica del Thyssen, pero también en el Museo del Prado, especialmente en cuanto a redes sociales, o sea, los CM, los Community Manager del Museo del Prado, se pusieron muchísimo las pilas durante el confinamiento y después, pero es que ya lo habían activado antes de la pandemia. Lo que pasa es que, claro, cuando no estábamos encerrados todos en casa y podíamos salir y podíamos decidir cuándo y cómo visitábamos los museos, no indagábamos tanto en las redes sociales de los museos. Pero esta situación nos ha llevado a que, bueno, ahora mismo no hay confinamiento en el tiempo presente en el que yo os estoy hablando, pero sí que hay unas restricciones territoriales perimetrales, que viene a ser un eufemismo de confinamiento. Bueno, parecido a un eufemismo de confinamiento. En fin, podemos salir de casa, podemos ir al museo, podemos movernos, pero no fuera de las fronteras de un territorio delimitado, ¿no? Y esto también ha dependido mucho de las decisiones que se han tomado en las comunidades autónomas. Entonces, por ejemplo, la Comunidad Valenciana, y yo estoy contenta por ello porque creo que lo hacen por nuestro bien, ¿no? Para controlar un poco que a final de año, estamos a finales de 2020, pues que no haya ese repunte por las fiestas, por las festividades, por juntarse demasiada gente en las casas, para cortar las cadenas de transmisión y para impedir un poco la catástrofe. Nuestra comunidad ha sido la más restrictiva con respecto a la movilidad. Entonces, bueno, yo soy una persona que me muevo mucho habitualmente, ya os digo, incluso en 2020, al principio cuando salimos del primer confinamiento, a mediados de septiembre, cuando hubo los openings de galerías, bueno, al de Madrid no pude asistir. Además, en ese momento Madrid era foco europeo de contagios, que no sabéis la pena y la rabia que me da de cómo está siendo gestionado todo esto en Madrid y la empatía y la solidaridad que tengo con los compañeros que viven y trabajan en Madrid, que están sufriendo esa mala gestión, porque no hay otra manera de llamarlo. Y en este sentido, bueno, pues no tuve la posibilidad, no me vi con fuerzas, porque además yo soy asmática, soy una persona de riesgo en este sentido, porque ya de por sí mis bronquios ya venían de serie complicaditos, entonces como para coger el coronavirus o un gran resfriado y en estas fechas, y entonces no pude asistir a lo que asisto todos los años, excepto cuando coincide con el Abierto Valencia, que es el opening de galerías, y sí que pude
por fechas y por medidas, por en ese momento índice de contagios y por medidas de seguridad, sí que pude desplazarme al abierto de galerías de Barcelona, al Gallery Weekend, ¿vale? Entonces fue la última vez que me moví de mi comunidad autónoma, que fue subir a Cataluña y descubrir ¿qué había sucedido? Pues que un evento en el que habitualmente hay muchísimos profesionales, no de fuera de Cataluña, sino es que de fuera de España, ¿no? que acuden y que luego eso tiene una repercusión en el tiempo, pues de la misma manera que cuando vamos a ferias de arte contemporáneo, una galería va a una feria de arte contemporáneo y luego de esa feria los contactos internacionales que ha hecho pues le van generando visibilidad o ventas a lo largo del año, ¿no? Que es algo que vas amortizando a lo largo de los meses conforme pasa el tiempo, pues en los abiertos de galerías, que son espacios privados que dan visibilidad a artistas contemporáneos y que además generan ventas, ¿vale? Y que la mayoría pues representan a una cartera de artistas con los que trabajan a diferentes niveles, que les promocionan, les dan visibilidad, además de vender su obra, ¿no? Yo nunca he sido muy pro galerías. Siempre he tenido una relación de amor-odio con las galerías porque me parecía un poco abusivo el tanto por ciento que se quedaban de la venta de las obras con respecto al artista, ¿no? Siempre me pareció un poco fuerte que un intermediario, igual que los marchantes, que un intermediario se quedara tanto de algo que realmente es una materia prima prodigiosa que ha creado una persona que tiene ese don para el arte y que está percibiendo pues casi la mitad de su valor económico. Y eso es un conflicto que al final pues me surge ante casi cualquier paso que doy en dirección al capitalismo neoliberal, ¿no? Y me doy cuenta de que, caray, es un capitalismo rampante que invierte mucho a nivel económico los valores que tienen los objetos y lo simbólico que hay muchas veces en las obras de arte. Entonces, bueno, la cuestión. Yo me alegré de que las galerías estuvieran teniendo la posibilidad de exhibir su abierto, de retomar la temporada, pero de iniciar la temporada anual, que es de septiembre hasta el verano del año siguiente, ¿no? Y presentar su programación y poder acercarnos a los profesionales del arte, tanto quienes íbamos para escribir en prensa, quienes íbamos para conocer las últimas tendencias o directores de instituciones que iban para conocer esas nuevas propuestas de artistas y demás. Bueno, que se pudieran producir esas sinergias que se produjeron y que habitualmente en distintos abiertos de galerías al año, que suelen ser entre septiembre y octubre, suceden. Pero y me dio la sensación de que eso de que las galerías estaban también, bueno, sacando como fuerzas de donde no había para poder seguir representando a sus artistas y seguir haciendo su trabajo, pero claro, me desanimó muchísimo ver como un evento que tenía ese calado internacional que luego se convertía en una ganancia por goteo a lo largo del año, de la misma manera que las ferias se aplazaron o dejaron de tener esa repercusión o dejó de venir tanto público internacional a las ferias. Pensad que Arco se celebró a finales de febrero, principios de marzo, ya se estaba hablando de que en países asiáticos había un virus nuevo que no se sabía muy bien de dónde venía, pero que, ostras, con la globalización pues a lo mejor acababa llegando a Europa y que si había habido algún caso aislado y demás. Bueno, pues a la feria ya hubo gente, yo recuerdo en ese momento hacer un vídeo y encontrarme a varios turistas extranjeros, coleccionistas que llevaban mascarilla e impactarme muchísimo. Una imagen que ahora me resulta totalmente cotidiana, que salgo a la calle y si no llevo mi mascarilla me siento desnuda. Pues en ese momento me impactó muchísimo y pensé que era una exageración y me siento realmente tonta al decirlo, ¿no? Porque ahora me doy cuenta de la importancia que tiene y fui de las primeras personas que dijo mascarilla, porque esto es grave. Pero en ese momento que todavía la pandemia era algo como súper de ciencia ficción, que no nos podíamos llegar a imaginar que íbamos a llegar a este punto, por supuesto que creí que era una exageración y que no íbamos a ir todos en una feria guardando las distancias y poniéndonos mascarillas.
por el amor de Dios, sin las ferias de arte que se celebran una vez al año, es cuando nos reunimos personas que a lo mejor solo nos vemos esa vez al año, que vivimos cada uno en una punta del mundo y que no paramos de darnos besos y abrazos porque es un evento social. Y al fin y al cabo, en España tenemos esa tendencia a darnos 2 besos y un abrazo, vamos, con una facilidad y con un arrojo cuando tienes aprecio a alguien, pero es que incluso cuando conoces poco a alguien también, ¿no? O sea, no somos tanto de darnos la mano. Y de repente empiezan a decir en televisión que es que ya ni siquiera hay que darse la mano. Y bueno, la mascarilla empieza a ser algo opcional, pero que si hay distancia social podemos no utilizarla, pero si no hay mucha distancia o estamos en un espacio cerrado, mejor utilicémosla. ¿Y qué sucede? Que las ferias que están programadas para otras fechas deciden aplazarse, ¿no? Algunas no se aplazan, pero bueno, se pone en paréntesis que se vayan a llevar a cabo o no en febrero del año próximo. Ahora quedan escasos 2-3 meses. Yo no sé si realmente se podrán celebrar, pero las que se celebraban en verano, como por ejemplo la más importante de Europa desde hace décadas, Art Basel, no se pudo celebrar. Hay muchas exposiciones y ferias y bienales que se han pasado al formato digital. Ya os digo que el formato digital ha utilizado unos recursos muy innovadores que hacen que las exposiciones ya no sean lo planas que eran antes, pero nunca serán como la experiencia física, nunca será lo mismo que acudir físicamente al lugar e interactuar con la pieza de una manera directa. Siempre que hay intermediarios, la cosa para mí, bueno, pierde un poco, ¿no? Pierde un poco de alma. Pero ahora nos estamos dando cuenta desde la comunidad de profesionales del sector cultura que todos esos recursos virtuales, digitales, han venido para quedarse porque son un complemento. Y eso lo avanzaba en nuestra divertida introducción. Son un complemento que ha venido para quedarse. O sea, se queda porque es un complemento, no va a sustituir a la experiencia física. La experiencia física es insustituible. Pero ese complemento puede hacer que luego, cuando tengamos en ese aforo limitado, en esos pequeños grupos, guardando distancia con las mascarillas y demás, cuando tengamos ocasión de ir al museo, ese recurso digital que hemos visto nos va a orientar con respecto a qué vamos a encontrarnos allí, nos va a guiar y también nos va a funcionar muchas veces de gancho. O sea, se están celebrando festivales con música en directo, festivales de visibilización de diferentes colectivos. Por ejemplo, os decía, el caso que más cerca tengo yo es el del Centre del Carmen en Valencia, pero también el IBAM, el Instituto Valenciano de Arte Moderno. El IBAM está realizando actividades que, bueno, ya todos hemos asumido, nos hemos acostumbrado a guardar esa distancia social, a ir protegidos. Casi todas las instituciones, os decía que una de las que, además del Louvre en París, una de las que me gustó mucho, que enseguida integró en el merchandising las mascarillas, fue Thyssen, ¿no? Y luego también en el Museo del Prado, que os decía, bueno, con sus redes sociales a nivel de community manager han hecho que estemos mucho más pendientes de todo lo que tiene que ver con conservación, porque van intercalando vídeos graciosos en los que nos explican obras de su colección, pero los intercalan con vídeos en los que conservadores del museo explican cuáles son sus tareas. Entonces es beneficioso para todos porque nos aproxima a ver una vertiente del museo, de lo que es la museografía, que habitualmente el público general desconoce. Y el gancho es ese vídeo divertido en el que le están dando vida o le están dando voz a los protagonistas de un cuadro clásico, ¿no? Y a partir de ahí pues te enganchas a ver los demás vídeos. Eso en TikTok. También Instagram, que como sabéis en esta época, hace ya varios meses, instaló una especie de visor tipo, como si fuera el Instagram de una empresa. Yo lo tengo como personaje público y más o menos la interfaz es como el Instagram de una empresa, que fue el primer museo del coronavirus. Y lo llamaron así y fue un perfil que se configuró como si fuera el perfil de una empresa y uno entraba y en ese perfil se iban colgando, se iban compartiendo imágenes
de obras creadas por artistas que se inspiraban sobre todo en la cuarentena del primer confinamiento y en las limitaciones que habían sufrido para crear obra durante la pandemia. Entonces, bueno, se va generando un archivo. Yo, más que un museo virtual, pienso que eso no es un museo virtual porque es la red social en un sentido demasiado plano todavía, pero pienso que se genera un archivo bastante interesante. Y bien, ese archivo es un archivo que hemos visto que está en el Museo del Coronavirus, que os invito a visitar porque la verdad yo soy una usuaria de Instagram bastante activa y he disfrutado mucho, más que compartiendo imágenes, porque es verdad que quienes nos dedicamos a la crítica, bueno, yo no me he visto capaz de escribir sobre exposiciones virtuales cuando las visitas virtuales no eran dinámicas, sino que simplemente me mostraban las obras que había en la sala, porque, bueno, en ese caso no eran exposiciones virtuales, sino quiero decir exposiciones que se habían inaugurado pero que no podíamos visitar físicamente porque no podía desplazarme a Madrid o no podía desplazarme a Santander, no podía visitar la exposición o no podía visitar el estudio del artista y me lo mostraban a través de una pantalla, pero claro, de una manera tan plana que yo no me veía capacitada para poder escribir sobre ello. No podía elaborarme un juicio de valor, no podía encontrar argumentos para hablar sobre esas obras, ¿no? Entonces, esa ha sido una incapacidad que he notado como crítica de arte y que me doy cuenta que otros compañeros que han escrito sobre exposiciones que han podido ver a distancia o sobre una obra concreta de un artista que les ha enviado información o un proyecto que han podido ver compartiendo pues a través de una llamada de Skype, una visita virtual a un estudio, ese tipo de cosas, que hay compañeros que sí que lo han conseguido. Entonces a mí eso me parece muy loable. Yo me he encontrado muy analógica y esto es bastante curioso porque trabajo con nuevas tecnologías y he trabajado con artistas que estaban muy a la vanguardia de lo que es arte y tecnología. De hecho, mi especialización en el máster en pensamiento filosófico contemporáneo que tengo, en el máster de producción artística, el máster que tengo por la Universidad Politécnica de Valencia, mi especialización es en arte y tecnología. Pero claro, es que es un máster que tiene más de 10 años. O sea, cuando yo cursé ese máster hace más de 10 años, no estábamos en la situación en la que estamos ahora. La relación entre arte y tecnología no era la misma, o sea, no estamos hablando de Stella Arc implantándose una oreja en el brazo. No estamos hablando de hibridación, no estamos hablando de Orlan, a quien tuve el año pasado la suerte de poder entrevistar con motivo de una exposición que tuvo aquí en Valencia, o sea, y me hablaba de un cyborg que había creado como un ente cibernético que perdurará cuando ella ya no esté aquí y que le han metido toda la información que ella tiene, bueno, de sus recuerdos y sus tendencias, sus gustos, su manera de ser, para que ese yo virtual acabe, bueno, pues manteniéndola viva de alguna manera, ¿no? Y lo han hecho a su imagen y semejanza y se expuso en París el año pasado y Orlan me decía que para ella pues, eso había sido una evolución muy grande con respecto a sus primeros trabajos relacionados con tecnología, ¿no? Y con la cirugía plástica y con interrogarse sobre la belleza, los distintos cánones de belleza a lo largo de la historia del arte. Bueno, pues todo este tipo de cosas sucede que hacen que nos demos cuenta de que la tecnología evoluciona de una manera tan rápida que ¿quién puede ser experto en nuevas tecnologías? O sea, hay artistas que utilizan los recursos de las nuevas tecnologías, sobre todo las que son online, para viralizar su trabajo, para darlo a conocer de una manera que se produzca un feedback rápido con el público. Y a partir de esos inputs y outputs, bueno, pues van virando hacia otro tipo de trabajos, otro tipo de discurso, o precisamente saben por dónde seguir tirando en la misma dirección porque están consiguiendo tener la respuesta del público que ellos querían, ¿no? O sea, al final lo que se está produciendo es un cambio de paradigma de entender todo lo que sea arte contemporáneo relacionado con nuevas tecnologías
y dentro de los museos como no mero entretenimiento, no como algo que, bueno, nos entretuvo y nos salvó un poco la mente durante los primeros meses de pandemia y durante el confinamiento, nos produjo una capacidad mayor de evasión del problema, ¿vale? No tanto como eso, que sería en sentido estricto entretenimiento, como una herramienta de transformación social. Y en el momento en el que ya no solo a través de las redes sociales, a través de la pantalla del ordenador, estamos entendiendo al artista como alguien que está, bueno, practicando cierto activismo, incluso aunque su trabajo no tenga que ver con el activismo, pero ya nos está transmitiendo unos valores, unas ideas y encendiendo una llama de pensamiento a través de la pantalla, cuando todo eso también está dentro del museo físicamente y el museo nos ofrece la posibilidad tanto de acceder a esa información y a ese estímulo a través de su página web o a través de sus redes sociales y también nos lo ofrece dentro del espacio museístico, entonces estamos entendiendo la museografía como transformación social, como posibilitadora de una transformación social. En esta línea yo creo que es muy importante el momento en el que nos encontramos ahora, porque en tanto que esa transformación social nos va a afectar de manera individual, pero mucho también de en cuanto a cómo nos reconozcamos de forma colectiva, esto puede ser determinante respecto a cómo evolucionemos todos cuando nos hayamos acostumbrado a que se sucedan las pandemias. Ojalá que no, pero la verdad es que esto es algo, en mi opinión, es algo derivado del problema del cambio climático y de la crisis climática, entonces es muy difícil que no vayamos a vernos frente a situaciones como las que hemos vivido en los últimos meses, estando más preparados, pero bueno, que se van a suceder quizá a lo largo de los años, pues más ocasiones en las que nuestro mundo se ponga patas arriba, ¿no? Entonces tenemos que estar preparados, estaremos seguramente técnicamente mejor preparados y a nivel sanitario, si conseguimos tener una sanidad universal y de calidad, que sería ideal y que creo que es el momento idóneo para planteárselo, y ya muchos gobiernos se lo plantean a nivel internacional, pero dicho todo esto, al margen de lo que es la crisis sanitaria, a nivel comunitario, estamos en ese punto de entender que nos necesitamos los unos a los otros para generar redes de pensamiento y para también que ese pensamiento crítico nos ayude a combatir todo lo que son las fake news, las noticias falsas, los movimientos radicales supremacistas que surgen en redes sociales también, ¿no? Y que muchas veces los artistas se apropian de ese lenguaje para deconstruirlo, para mostrarnos la gravedad de todas esas conductas nocivas y de alguna manera pues luchar aunque sea a distancia, manifestarse a distancia contra el maltrato machista, contra el racismo, contra el supremacismo, o sea, todo eso es activismo. Y activismo que se está produciendo en las redes sociales y que se está produciendo desde las páginas web de los artistas, desde sus plataformas, que muchos han creado, ya os digo, mucho más dinámicas que la web habitual 2.0, que las visitas virtuales a las que estábamos acostumbrados, y que ahora también han tomado su espacio dentro de los museos, que siempre habíamos creído que, bueno, que tenían ese punto reivindicativo. Había exposiciones que abordaban temas sociales en museos públicos y privados y en fundaciones también, pero no nos habíamos dado cuenta de que tenían ese poder transformador hasta ahora, porque nos hemos visto en una situación en la que sin ese poder de transformación social estaríamos mucho más perdidos y nos hubiéramos sentido mucho más solos, ¿no? Y quizá no estaríamos recuperando el ritmo que estamos recuperando ahora, aunque sea manteniendo todas
todas las recomendaciones de seguridad, ¿no? y acogiéndonos pues a los protocolos que nos piden. Siguiendo esos protocolos y entendiendo que podemos nutrirnos de todo aquello que sucede en las instituciones, desde mi punto de vista estamos en muy buen momento, y además para los artistas el apoyo de todos los demás miembros del ámbito artístico, gestores culturales, escritores, poetas, todas las personas que están dentro del mundo del arte y de la creación literaria también. Por eso hacía mucha mención a lo que es el mundo de la edición, en el que yo también me muevo, ¿no? Todos los creativos que tenemos más o menos el mismo tipo de problemas frente a esta crisis, somos ahora capaces de identificar las instituciones y los museos, los centros de arte, como lugares en los que activar dispositivos que nos ayuden a combatir todo lo negativo que puede intentar interferir en nuestro sector y realizar pequeñas acciones desde la colectividad, yendo desde lo individual hacia lo colectivo, pequeñas acciones de activismo. Creo que ese es un valor muy, muy grande que está creciendo además en este tiempo de pandemia en el que necesitamos estar más unidos que nunca. Y que bueno, y que celebro compartir estas ideas con vosotros, porque me gustaría también saber si opináis lo mismo, si hay casos concretos que habéis detectado como casos de éxito, como casos de estudio. Y sin más, disculpad que me haya extendido tanto, y celebro que podamos hablar de estas cosas y que el Centro Atlántico de Arte Contemporáneo sea uno de esos museos que permite el activismo desde el arte, que permite que la transformación social se genere provocando estos espacios de libertad en los que comunicarnos y en los que generar debate. Muchas gracias.